no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hoy lunes 17 de marzo estamos aquí nuevamente en tu programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Hoy, lunes 17 de marzo, estamos nuevamente con un tema interesante y queremos hacerles recordar a cada uno de ustedes que estamos todos los lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde por la frecuencia 100.1 de la FM, transmitiendo a las 24 horas, porque Betel te acompaña. Y estoy como siempre muy bien acompañada de nuestras co-conductoras, Carmen e Isabel. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paolita, Isabel, y también a nuestro invitado que ya vamos a presentar. Quiero avisarle a todos nuestros oyentes que cualquier pregunta sobre el tema que vamos a tratar hoy lo pueden hacer a través del WhatsApp. El número es 947-246-545. Isabel. Hola Carmencita, hola Pao, ¿cómo están? Muy buenas tardes amigos, soy nuevamente su amiga Isabel Soto aquí acompañándolos en No Negociable y como bien había dicho Paola, el día de hoy estamos con un tema muy interesante que vamos a abordar como en cada programa desde el punto de vista jurídico, político y también cristocéntrico con valores como siempre, y esta tarde nos ha tocado un tema que en breve nos va a anunciar Paola. Así es, durante estos semanas ha entrado en controversia bastante el tema de la ley de extinción de dominio, básicamente la norma que sostiene esta figura, que es el decreto legislativo 1373. Y bueno, tal vez ustedes dirán de qué trata esto, por qué me afecta, por qué me debo de preocupar, y para eso el día de hoy el tema que queremos mencionar es perspectivas y controversias sobre la ley de extinción de dominio en el Perú. Y para esto, para que ustedes puedan conocer más acerca de este tema, tenemos a La Nota. La Nota en No Negociable. ¿Sabías que el Estado puede quitarte tus bienes aunque no hayas sido condenado por un delito solo porque se sospecha que esos bienes provienen de actividades ilícitas? La ley sobre extinción de dominio en Perú está contenida en el decreto legislativo número 1373, que establece el marco normativo para la extinción de dominio, ya que es una herramienta legal que permite al Estado confiscar bienes sospechosos de haber sido obtenidos de actividades ilícitas, incluso si la persona no ha sido condenada por un crimen. ¿Y por qué muchos lo defienden? Que lo que hace es decir, bueno, la propiedad es un derecho constitucional, es intangible, pero si es producto del delito, en realidad la propiedad lo que hace es alimentar el delito, constituye un patrimonio mal concebido y por lo tanto el Estado tiene derecho a negar esa propiedad y a utilizar esos bienes porque son producto delictivo. Y es que la ley de extinción de dominio combate el crimen organizado al confiscar bienes ilícitos, refuerza el principio de legalidad y permite reinvertir fondos en programas sociales. También fomenta la cooperación internacional contra el lavado de activos. Pero ¿qué argumentos podrían sustentar lo contrario? La ley de extinción de dominio presenta ciertos riesgos de abuso, ya que puede afectar a personas inocentes o vulnerar derechos fundamentales sin el debido proceso. Además,
La falta de garantías judiciales puede llevar a decisiones injustas y estigmatización. Su complejidad y duración pueden diluir su efectividad en la lucha contra el crimen. Si no se aplica de manera justa, puede generar desconfianza e inseguridad en la población. El problema es que en el Perú esa ley, que es excepcional, ha sido aplicada de manera general y en muchos casos abusiva, porque como es evidente, y su propio nombre lo dice, extiende el dominio de las personas que han cometido un delito. Y la señora fiscal de la Nación, a la que lamentablemente tengo que contradecir públicamente hoy, ha salido un anuncio de la Nación señalando que esta modificación de la ley lo que hace es favorecer el delito, y no es así, porque no puede ser posible que una persona que es declarada inocente penalmente por el Poder Judicial luego le extiendan el dominio. Pero viendo estos dos panoramas, ¿ha sido la teoría de extensión de dominio favorable para el Perú? Para responder esta pregunta, analicemos dos casos relevantes. Caso Alex Curi, ex alcalde de Callao, fue investigado por presuntos actos de corrupción relacionados con la adjudicación irregular de contratos y enriquecimiento ilícito. La ley de extinción de dominio permitió que el Estado confiscara sus bienes como propiedades y dinero vinculados a actividades ilícitas, aun cuando no existía una condena penal definitiva sobre estos bienes. Esto se basó en la presunción de que los recursos provienen de actos corruptos. Caso de los narcoindultos. Este caso implicó a funcionarios del gobierno de Ollanta Humala que otorgaron indultos ilegales a narcotraficantes a cambio de sobornos. La ley de extinción de dominio permitió la incautación de los bienes adquiridos por estos funcionarios corruptos como propiedades y dinero relacionados con los actos delictivos que cometieron. La extinción de dominio es una herramienta poderosa contra el crimen organizado y la corrupción, pero debe ser utilizada con responsabilidad. Su aplicación debe buscar siempre el equilibrio entre la justicia y el respeto a los derechos humanos. ¿Estás a favor de usar esta herramienta para desmantelar el crimen, aunque implique ciertos riesgos? Gracias a Kenia Ramos por la nota de esta figura de la extinción de dominio, y para tocar este tema tan importante que ha sido mencionado en diversas entrevistas, en la televisión, en la radio, también se encuentra ya en instancias del Tribunal Constitucional. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Ronald Janco, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también de la Universidad Tecnológica del Perú, y también es amicus curiae, ¿no?, en el proceso de inconstitucionalidad de extinción de dominio. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos, con todo el público televidente que nos está acompañando en este programa. Muchas gracias, doctor, por su presencia, y queremos comenzar rápido porque realmente es un tema muy largo, y queremos que usted nos comente de qué se trata el tema de la extinción de dominio. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Sí, bueno, evidentemente, como bien lo mencionan, es una institución jurídica bastante compleja, bastante interesante, dicho sea de paso, pero bastante compleja porque, claro, digamos, nosotros estamos normalmente acostumbrados a temas de índole penal cuando de por medio está la libertad personal, o temas de naturaleza civil o laboral, donde ya se discuten otros temas. Sin embargo, en la extinción de dominio lo que está en discusión de manera central son la titularidad de los bienes, la existencia o no del derecho de propiedad sobre los bienes. Entonces, en un proceso de extinción de dominio, normalmente ni siquiera vamos a hablar de un denunciante denunciado, de un demandante demandado, vamos a hablar de un requerido. Esa denominación ya nos lleva a tener atingencia de muchos aspectos, porque quien es objeto del proceso de extinción de dominio no es la persona, sino es el derecho sobre el bien. Esto es de vital importancia porque así podemos entender la razón de ser de la extinción de dominio. ¿Cuál es la razón de ser, el fundamento mismo de esta institución jurídica? Que tengamos un orden socioeconómico correcto, adecuado.
Es decir, en términos sencillos, que cuando nosotros vayamos a adquirir cualquier bien, entiéndase mueble o inmueble, nosotros tengamos la plena confianza de que aquel bien que estamos adquiriendo tenga un origen lícito, que la actividad que dio origen al dinero con el que yo estoy pagando sea lícito, que el uso que le vamos a dar a los bienes sea lícito. Esa es la razón de ser de la institución jurídica de la extinción de dominio. Y obviamente, pues, como bien mencionan, claro, hay posiciones ahora a partir de la demanda de inconstitucionalidad que ha presentado la Defensoría del Pueblo, donde, por lo menos es la posición que sostengo, es que el instituto jurídico sí es adecuado, sí es correcto desde la perspectiva del fundamento que vengo señalándoles. Me preguntaban, ¿y cuál es el origen? El origen un poco nos ayuda a entender también la esencia misma de la institución, y es, por ejemplo, en Colombia, donde nació esta institución jurídica, lo que sucedió en resumidas cuentas es lo siguiente. Pablo Escobar amasó ingentes cantidades de dinero. Pablo Escobar, cuando quiso ser sometido al proceso penal, por obvias razones, pues falleció y era un imposible sentenciar a esta persona. Pero ¿qué es lo que había pasado? La economía colombiana estaba contaminado con todo el patrimonio ilícito que tenía el cártel de la droga. Entonces se dijo, ¿qué hacemos para tener algo o alguna figura jurídica para que todos estos activos cuyo origen ha sido la droga tenga que ser incorporado al patrimonio estatal? Es decir, se ha extraído del sistema socioeconómico para que todos los bienes pues sean lícitos. Y así es como nace justamente esta figura de la extinción de dominio. Doctor, muy interesante porque la extinción de dominio en realidad, digamos, nació con esa motivación de poder sustraer, digamos, la propiedad sobre estos bienes. Y con un caso muy interesante como este cártel de la droga, del narcotráfico, el señor Pablo Escobar. Pero para que nuestros amigos que quizá no son abogados lo entiendan un poco mejor, el señorío o el derecho más importante que puede tener una persona sobre un bien es la propiedad precisamente, ¿no? Y el marco y protección del derecho a la propiedad, ese marco que nuestra Constitución garantiza y que también los tratados internacionales garantizan, es necesario que usted nos explique qué abarca el derecho a la propiedad para luego ver de qué manera se afecta o no con esta extinción de dominio. Sí, muchas gracias. Esa es una pregunta muy importante y la respuesta lo es por lo siguiente. Por ejemplo, en la demanda de inconstitucionalidad, la Defensoría lo que dice es que la extinción de dominio afecta directamente el derecho de propiedad. Y esto es falso, con el mayor de los respetos evidentemente que merece la institución, pero es falso ¿por qué? Si, vamos a poner un ejemplo sencillo, si X, una persona que se dedica al tráfico de drogas, genera ganancias ilícitas y con ese dinero, vamos a asumir 100, con esos 100 compra una casa, esa casa tiene naturaleza y tiene origen ilícito. Yo no puedo equiparar a X con otra persona que durante 10 años viene trabajando de sol a sol de manera incansable para que después de 10 años recién pueda adquirir una casa como lo hizo X tras simplemente una actividad ilícita. Pero hay una diferencia sustancial. En el primero, X, no nace su derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque con el dinero que está adquiriendo es un dinero ilícito. En cambio, en el segundo, la persona que trabajó, que durante 10 años se esforzó producto de actividad económica, sí nació su derecho de propiedad. Porque el dinero es lícito. Entonces, cuando estos bienes o estos dineros sean insertados en el tráfico económico, el sistema jurídico mismo no los puede tratar de igual manera. Entonces, por eso es que en la extinción de dominio no se afecta el derecho de propiedad. Lo que sucede es que en este narcotraficante, su derecho de propiedad nunca nació. No le podemos reconocer derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el dinero es ilícito. En cambio, en este segundo caso, su derecho de propiedad sí nació, porque su dinero es lícito. Y la extinción de dominio no ataca al segundo, la extinción de dominio ataca al primero. Doctor, pero en digamos, se está con la premisa que todos los bienes son de fuente ilícita. ¿Dónde queda la presunción de inocencia
dónde queda el derecho de que señala el artículo 70 de la Constitución, donde dice las excepciones, que por ejemplo uno de ellos de perder la propiedad es que sea por ley, ¿no? Y también hasta por ese término se cuestiona, ¿no? Oye, fue mediante una delegación de facultades al Ejecutivo que emitió el decreto legislativo, pero no por una ley, si somos, digamos, estrictamente legalistas y tal cual, como dice el artículo 70 de la Constitución. Por otro lado, además de la presunción de inocencia, porque entiendo que la extinción de dominio es casi automática, sin que haya una sentencia que declare culpable a esta persona y que realmente diga que haya cometido los actos ilícitos. Sé que usted es especialista en temas penales, pero el hecho de que los recursos sean ilícitos en el Código Civil no establece que porque los recursos sean ilícitos no nace el derecho de propiedad. O sea, sí está el derecho de propiedad, sí nace. Lamentablemente se le quita el derecho de propiedad porque los ha adquirido de forma ilícita. Pero el derecho de propiedad, o sea, para nacer no requiere de que los recursos sí sean lícitos. ¿Eso usted lo ha confirmado en el Código Civil? Sí. A ver, es muy interesante esta discusión por lo siguiente. Es que justamente por eso se trata de la particularidad de la extinción de dominio. Si vamos a mirar, por ejemplo, desde la esfera penal, con la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia es un principio, evidentemente, pero su perspectiva y análisis está concentrado en el proceso penal. Y si vamos al ámbito civil, estamos pensando en la validez de los actos jurídicos. Si vemos la extinción de dominio desde estas dos esferas, obviamente vamos a encontrar una serie de conflictos. La extinción de dominio hay que mirarlo desde la razón de ser, enfrentar activos ilícitos en el tráfico económico. Entonces, ¿por qué no se afecta la presunción de inocencia en el proceso de extinción de dominio? Una respuesta muy fácil es simplemente, es que no es un proceso penal. Pero una respuesta mucho más, en todo caso, correcta, razonada, es la siguiente. Lo que sucede es que como en el proceso de extinción de dominio no está de por medio la controversia o la discusión de la libertad o inocencia de la persona, entonces acá lo único que tenemos que verificar es si este bien, vamos a poner como ejemplo, este bien está conectado o no a una actividad ilícita. Eso es lo único que tenemos que verificar. Claro, ese es un problema aplicativo. En la praxis parece, y claro, hay muchos casos arbitrarios también, porque hay que decirlo, tampoco es que la ley sea perfecta. Yo soy litigante en estos temas, conozco directamente de muchos casos donde son abusivos básicamente los aparatos del Estado cuando aplican esta ley. Pero eso no quiere decir que la institución como esencia esté mal. Lo que sucede es que, como decía, si este bien tiene o está vinculado a un delito, eso es lo que tiene que demostrarse justamente. Lo que parece en la práctica muchas veces es que Fiscalía, voy a hacer un ejemplo muy sencillo, imaginémonos en una cuadra donde todas las casas tienen un piso, pero justo a mitad de la calle hay una casa que tiene 5 pisos. Entonces es como que estaríamos caminando, vemos y decimos, oye, un momentito, acá hay algo raro, ¿no? Porque esta casa, en comparación con las demás, pues parece que acá hay algo malo, porque todas deberían de tener un piso. Entonces, si entramos a un proceso de extinción de dominio con esa lógica, obviamente yo ya tengo presunciones negativas sobre esa construcción de 5 pisos, pero no necesariamente eso es lo que debe pasar. El objetivo es no solamente decir, oye, qué raro que esta tenga 5 pisos y las demás tengan un piso, sino tengo que dar un paso mucho más importante, demostrar que está conectado a una actividad ilícita. Este es el tema que en la práctica, digamos, aun cuando es muy sencillo, creo que es un problema y generalmente da paso a las arbitrariedades. Doctor, me llamó bastante la atención cuando usted señaló que no podríamos ligar, digamos, a esta figura de la extinción del dominio con el derecho penal o con el derecho civil. Creo que mucho menos, o tal vez algo relacionado con el derecho administrativo. Entonces, ¿cuál sería su razón de ser, la vía? ¿Dónde? Porque si hablamos de derecho constitucional, lo veo bien lejano, porque no iría en contra de lo que dice el artículo 70, ¿no? Que dice expresamente, una de las excepciones es que sea por ley, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la vía, cuál sería la naturaleza? Porque entiendo el punto que usted dice, que es el objetivo, la finalidad, cuál es, pero la materia, la especialidad, porque digamos, una figura no puede ir sola sin un sustento constitucional y sin que vayan
descoordinadamente y sola, como una figura, sin que haya una guía. norma, una guía, ¿no? Digamos, en el ámbito de la aplicación de las normas, ¿no? Sí, para añadir a lo que Paola dice, yo entiendo además que el decreto legislativo que regula esto dice que es independiente del proceso que se lleva contra la persona a la que se está acusando, pero que sea independiente del proceso se ha hecho solamente para que pueda ser autónomo, pero no necesariamente eso significa que la extinción de dominio no esté dentro del fuero penal, porque yo entiendo que el que lo ve es un juez penal, ¿o no es así, doctor? A ver, sobre lo último, la extinción de dominio tiene ya todo un ámbito especializado. Hay fiscalías especializadas en extinción de dominio, hay juzgados especializados, tan es así que ahora existe un subsistema de extinción de dominio. Ahora, sobre la naturaleza jurídica, su naturaleza jurídica es de carácter constitucional. Y esto porque justamente lo que trata de proteger es justamente ese artículo 70 de la Constitución. Porque el artículo 70 de la Constitución nos habla de dos cosas muy importantes. Uno, el bien común. Dos, el interés social o el fin lícito. Entonces, la Constitución en esencia, en este artículo 70 lo que nos dice es: yo te reconozco derecho de propiedad cuando este bien tenga un origen lícito. Claro, alguien me diría, a ver, en la literalidad, ¿dónde está esta expresión? Lo que pasa es que el término bien común, eso es lo que significa. Y el término o la expresión interés social lo que dice es, si yo por ejemplo voy a adquirir, voy a poner otro ejemplo muy sencillo, voy a adquirir por ejemplo un taxi, se sobreentiende que yo estoy adquiriendo este vehículo para una finalidad lícita, para que yo desempeñe mis actividades o por último para que me desempeñe como taxista. Pero es una actividad económica lícita. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este vehículo yo lo utilizo ahora para transportar a las personas que van y asaltan los bancos? Obviamente, yo ya estoy poniendo a disposición de una actividad delictiva un instrumento delictivo. Entonces, el taxi ya está siendo un instrumento delictivo. Y eso es justamente ese interés social. Es decir, si alguien compra una casa, lo está comprando para alquilar, para vivir, para lo que fuera, pero tiene una finalidad lícita. ¿Qué pasa si yo estoy comprando esa casa para que, por ejemplo, las personas que van a secuestrar, las van a detener ahí? Entonces, mi finalidad ya no es lícita. Justamente la extinción de dominio, eso es lo que ataca. Ahora, esto de alguna manera es problemático con el derecho civil o con el derecho procesal o el derecho penal o otro ámbito del derecho. No, de ninguna manera, porque el derecho penal irá sobre la persona a verificar si es autor, coautor, cómplice o no, pero si se dan cuenta no tiene nada que ver con los bienes. Y en el derecho civil, bueno, ahí debatiremos si efectivamente hay un acto jurídico válido, finalidad lícita, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, al final tenemos un sistema jurídico que está convergiendo. La extinción de dominio no está viniendo a desordenar el estado de cosas. Doctor, además que por la manera como se fundó esta figura, o sea, esta institución jurídica, que realmente se necesitaba extraer, digamos, disociar la propiedad de la persona con los bienes que se recuperan y que tienen un origen ilícito, el fin realmente es el bien común, porque a ver si le entendí, doctor, como no especialista en el tema. La extinción de dominio, aunque hay una fiscalía, una judicatura especializada, no tiene que ver con el derecho penal. Porque no va sobre la persona, porque no busca sino su sobre el responsabilidad. bien. Así es. Ya, sobre las cosas, no sobre la Así es. persona. Ok. Se recupera esos bienes que fueron obtenidos de manera ilícita y luego pasan a ser parte de lo que es la cosa pública, o sea, Sí, los así utiliza el Estado. Así es. Quiere decir que si en el Perú ha habido personas que han delinquido y con esos fines ilícitos han adquirido propiedades, puede ser muebles, inmuebles, ¿no es cierto? Porque pueden ser camiones también, no necesariamente casas. Todo esto pasaría a beneficio del Estado. Así es. Porque la propiedad se ejerce, digamos, en una lógica, en un sentido común mínimo. Nos indica la ley que la propiedad se debe ejercer o actuar en armonía con el bien común.
Y acá efectivamente cuando se comete un delito y se compra propiedades, se afecta necesariamente el bien común, porque además una vez que que hay delincuencia, se enerva todo el aparato judicial y efectivamente hay un daño. Eso lo tengo claro, doctor, pero sin embargo considero que debe haber un equilibrio, porque como bien ha dicho mis compañeras, también está el tema de que el origen ilícito se tiene que probar, o sea, no se tiene que presumir o asumir. El origen ilícito de algo obtenido se tiene que probar. ¿No es así, doctor? Sí, por supuesto. Y ese es un tema y un problema en la práctica. A ver, para que todos los que nos están viendo puedan tener claro, la ley lo que dice, el artículo 2.9, dice específicamente la carga de la prueba. Y lo que dice este artículo es que la fiscalía debe probar que un bien está vinculado a actividad ilícita. Pero también seguidamente dice, la parte requerida tendrá que probar su origen lícito. Es decir, lo que está diciendo básicamente es, ambos vayan y prueben. Acá viene un problema. Cuando uno ha trabajado en estricto solo el ámbito procesal penal, uno dice, un momento, acá hay inversión de la carga de la prueba, acá se está vulnerando los derechos, pero eso en el proceso civil, por ejemplo, no pasa. Si en el proceso civil yo voy y yo quiero demostrar que X me debe, yo tengo que ir a probar que efectivamente le he entregado un dinero y que no me ha pagado. Y si Y dice, no, un momento, yo sí te he pagado, no basta con que vaya y diga yo te he pagado y punto, sino tiene que ir con sus pruebas y decir, no, lo que pasa es que acá está el voucher, yo sí te he depositado. Entonces ambos van con sus pretensiones para que el juez resuelva. Esa es la lógica que funciona en el proceso de extinción de dominio. Por eso es que es importante determinar, no es penal, no es procesal penal, porque en la naturaleza del procesal penal, claro, solamente la fiscalía tendría que demostrar su conexión con actividad ilícita y nada más. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre este concepto de la extinción de dominio con, por ejemplo, figuras como la expropiación, la prescripción adquisitiva, el decomiso, la incautación? Creo que lo más parecido sería un decomiso. ¿En qué se distingue? Ok. Bueno, le dice también, digamos, en el punto central de la discusión y la diferencia entre el proceso penal. A ver, lo que sucede es lo siguiente. Cuando se está llevándose a cabo un proceso penal, pensemos en un delito aduanero. Este es un vehículo, y de estos hay muchos casos en extinción de dominio. Este es un vehículo que está transportando, y este es un caso real además, que estaba transportando cajetillas de cigarrillos. Entonces, va a la fiscalía, investiga el caso y dice, acá hay un delito aduanero, porque hay mercancía que se está ingresando sin haberse hecho las declaraciones respectivas. E inicia la investigación por el delito tributario. ¿En contra de quién? En contra del conductor, porque era un vehículo de transportes, entonces quien estaba conduciéndolo, pues él, digamos, es el primer sospechoso. Pasadas las diligencias, dice, vayan a la Fiscalía también de Extinción de Dominio. Entonces la Fiscalía de Extinción de Dominio viene sobre el vehículo, considerando que es un instrumento delictivo, porque ahí se estuvo transportando esta mercancía. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que justamente se extinguió el dominio, es decir, se extinguió el vehículo como instrumento delictivo. Claro, uno diría, pero a ver un momento, estaban transportando cajetillas de cigarrillos. Entonces, ahí la ley de extinción de dominio dice, sí, vamos a extinguir no todo tipo de bien, sino aquellos bienes cuya, en este caso, por ejemplo, se estaba transportando mercancía que superaba las 4 UITs. Entonces es un monto que sí configura para un delito tributario, es un monto que también supera como la cantidad de los bienes para una extinción de dominio. Pero a lo que quiero ir centralmente es a lo siguiente. La extinción de dominio lo que dijo antes de extinguir el vehículo fue, a ver, demuéstrenme que efectivamente la propiedad sobre el vehículo se ejerció bien. Entonces, ¿quién era el llamado a defender eso? Fue el titular, el dueño de la empresa de transportes. Y el dueño de la empresa de transportes demostró, por ejemplo, que se habían realizado capacitaciones a los conductores y se les había dicho, oigan, ustedes están prohibidos de transportar cualquier equipaje que no sea de los pasajeros, se sobreentiende.
Entonces, por ejemplo, si encontramos equipaje, cajas que no corresponden a ninguno de los pasajeros, se sobreentiende que tú estás cometiendo una falta grave, que incluso va a legitimar mi posibilidad de que yo te pueda despedir sin ningún tipo de compensación o pago alguno. Entonces, si se dan cuenta, se están discutiendo temas distintos en el delito aduanero y en la extinción de dominio. Ahora, me preguntaban, ¿pero esto no se parece un poco a la expropiación? No. La expropiación es generar o traer bienes hacia el Estado con una compensación económica, pero lo que sucede es que ahí, por ejemplo, lo que va a existir de por medio es un interés nacional, un interés social, por ejemplo, para hacer una vía. Claro. Entonces tenemos que expropiar a la gente, porque es de interés social que tengamos esta vía, y lamentablemente tenemos 5 casas que justo están en la parte central, entonces vamos a tener que expropiarlos, pero pagándoles a estas personas buscaremos un lugar, etcétera. Pero hay una finalidad social propiamente, que es la obra, por ejemplo. En cambio, la extinción de dominio eso no está pasando. En la extinción de dominio lo que está pasando es la conexión con la actividad ilícita. Claro, ese es un problema también, digamos, esa actividad ilícita es solamente un delito, puede ser una infracción administrativa, puede ser un ilícito civil. La mayor parte de la jurisprudencia es que es solamente actividades delictivas, delitos al final de cuentas. Bien, doctor, interesante. Continuamos con la respuesta después de una breve pausa. Estamos presentando No Negociable. Conoce la programación de Betel Noticias. Cuestión previa, un espacio de análisis político sobre nuestra coyuntura, desde una perspectiva legal y parlamentaria. Hola, soy Alejandro Muñante y acompáñame de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana en Cuestión Previa. Inmediatamente después. Hola, soy Pancho de Pierola y te invito a sintonizar Tendencias, un programa con las noticias más relevantes, Entrevistas y conversatorios con expertos y líderes de opinión. Te espero de lunes a viernes desde las 9 de la mañana. De 10 de la mañana a 12 del mediodía, Soy Fabricio Escajadillo y te invito a sintonizar Hora Punta, donde te informarás con la verdad de lo que está aconteciendo en el Perú y en el mundo entero. de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Y todos los martes y jueves a las 2 de la tarde. No te puedes perder el podcast más conservador y pro vida. Sobre la Mesa, un espacio de conversación directa y transparente. Más tarde, de 5:30 a 6 de la tarde, acompaña al magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe en un programa dedicado a democratizar el conocimiento sobre la constitución política del Perú en El Constitucionalista. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Disfruta del programa Una Voz Referente, edición verano, con Katia Aguirre y Fabricio Escajadillo. Un espacio familiar con entrevistas a especialistas en salud, psicología, economía y mucho más. Y para cerrar, Miklos Lukács llega con Ecos del Saber, un programa donde se explora la esencia del ser humano y su entorno desde un enfoque completamente académico. Todos los sábados a las 2:30 de la tarde. No te pierdas nuestra programación de lunes a sábado, solo en nuestro canal de YouTube, Betel Noticias. Continuamos con No Negociable. Ahí efectivamente el Tribunal Constitucional tiene que poner ciertos parámetros de interpretación sobre todo. Porque, claro, el propio Tribunal Constitucional, por ejemplo, recién el año 2015 ha sacado los parámetros para establecer quién es tercero de buena fe. Entonces, yo no puedo aplicar criterios a una persona que compró un bien el año 2010 y hablar de, por ejemplo, demuéstrame tu debida diligencia, tu buena fe. Lo tendré que aplicar desde un criterio del 2016, si se quiere, en adelante, cuando lo lógico además sería aplicarlo desde el año 2019 en adelante, momento en el cual está vigente la ley de extinción de dominio. Entonces, ese es un problema. Definitivamente el concepto amplio que se tiene sobre actividades ilícitas, sí, estoy totalmente de acuerdo que solamente deberían de ser actividades delictivas. Ahí no tendríamos ningún problema y además tampoco desnaturaliza la razón de ser y por el contrario ahí estaría anclado a su razón de ser de su origen. La extinción de dominio estuvo pensado para casos como Pablo Escobar. La extinción de dominio no estuvo pensado para combatir a la población emergente. Esa no es la razón de ser y obviamente, repito, creo ya, y con el mayor de los respetos que merece, pero la Fiscalía creo que ahí ha ido por facilismos.
Es que como en la extinción de dominio no solamente yo tengo que probar, sino también la parte requerida, entonces vayamos al proceso de extinción de dominio. Va a ser mucho más fácil, porque ambos tienen la carga probatoria. En cambio, en un caso penal, pues por decirlo de una forma, yo puedo esperar de brazos cruzados y decir, bueno, que me demuestren. Eso no va a pasar en el proceso de extinción de dominio. Aún así yo siempre pongo un ejemplo. Claro, no hay un caso que se haya resuelto o se haya analizado de esta manera, pero yo creo que lo correcto debería de ser: Fiscalía tiene que demostrar la vinculación de ilicitud. Según la norma, yo tengo que demostrar la vinculación de ilicitud. Pero es que yo soy desordenado, no tengo mis documentos y finalmente no llego a demostrar de manera cabal el origen de ilicitud. Pero Fiscalía tampoco lo hizo. ¿Qué pasa en estos casos? Se sobreentiende que ahí tiene que primar la presunción de buena fe. Entonces, bajo esa lógica, simple y llanamente ese bien no puede ser pasible de extinción de dominio. Doctor, y en la práctica lo que está pasando es que son casos donde se extinguen los bienes. Disculpe, hasta donde yo le entiendo, esta figura, que no está necesariamente en el tema penal, sino civil, y es un proceso autónomo que sigue la Fiscalía, está siendo llevado con un facilismo. Dice que de repente se está prestando a lo que es un abuso de este decreto legislativo de 1373, porque en realidad la norma no es mala. De hecho, su fin es un fin que sí beneficia. Sin embargo, ¿cuáles son estos aportes que usted nos daría para mejorar en todo caso esta ley? Porque ya nos ha hablado acerca de distinguir entre lo que es de origen ilegal y propiamente dinero o patrimonio obtenido de actividades ilícitas. ¿Cuáles son los otros pasos siguientes que usted considera que se debería dar, estando ya a puertas de que además el Tribunal Constitucional hable de la constitucionalidad de este decreto legislativo 1373 y considerando que el Congreso de la República también quiere modificar esta norma? Sí, yo identifico 3 temas centrales. El primero es el que mencionaba sobre la actividad ilícita. Yo creo que el Tribunal Constitucional debería de definir justamente cómo vamos a entender la actividad ilícita. El Tribunal Constitucional no es un legislador, así que no podría decir cámbiese o entiéndase como actividad delictiva, pero creo yo que un punto medio es decir, cuando me hables de infracciones administrativas o ilícitos civiles, determina o demuestra que esos tienen la capacidad de generar ganancia ilícita. Y además que esto tenga la cercanía o la proximidad a una actividad delictiva. Por ejemplo, el transporte de harina de pescado, en primera instancia es solamente sede administrativa, pero también tiene posibilidad de trascender a un delito. Creo que ese es un primer punto. Un segundo punto, como lo mencionaba, es la indagación patrimonial. Creo que la indagación patrimonial debe ser público, debe ser de conocimiento de la parte requerida. Que además eso, dicho sea de paso, desconcentraría también carga laboral. Porque de 100 casos, simplemente por poner un ejemplo, de 100 casos, eventualmente solo deberían de pasar 20 o 30. Pero claro, ¿por qué en el camino han de quedarse cierta cantidad? Porque en el camino yo tengo la posibilidad de aclarar el origen lícito. Y un tercer punto, yo creo que es una casación. Y por lo siguiente, la casación tiene una finalidad. Claro, no la finalidad de la pluralidad de instancias, etc. Además de eso, tiene una gran finalidad que es uniformizar criterios. Porque no es posible, y tenemos el caso concreto, donde la Corte de Arequipa, por ejemplo, tenía un criterio sobre el concepto de actividad ilícita. Y la Corte de Lima tenía un concepto más restringido sobre actividad ilícita. Entonces, básicamente cuando tenemos este tipo de problemas, yo dependo un poco de la suerte del tribunal que me toque. Claro, pero así no funcionan las cosas. Debe de ser de cómo está la ley y sea acá, en Tumbes o en la otra frontera, el mismo sentido, ¿no? Entonces creo que esa es otra de las razones de hacer la casación. Doctor, ¿usted reconoce que hay, digamos, un camino de poder presentar tal vez una modificación o precisarlo a través de una casación? Pero lamentablemente la posición del Ministerio Público es cerrarse completamente y tirar esto al tema político, al tema del beneficio, no. Y tenemos justamente para eso un video en el cual señala los puntos del Ministerio Público. Por ejemplo, Vladimir Cerrón, con más de 1.5 millones incautados en cuentas bancarias. Rodolfo Orellana,
3 inmuebles valorizados en 130 millones de soles. Alejandro Toledo, propiedades valoradas en más de 5 millones de dólares. Artemio, un inmueble. Martín Vizcarra, 15 propiedades incautadas en Lima y Moquegua. Es por ello que la titular del Ministerio Público se ha pronunciado al respecto, señalando que la modificación de esta ley dejaría al Estado sin las herramientas necesarias para la lucha contra la corrupción. ¿Será esto así? El sustento del Ministerio Público es mediante un flyer, y que lo hemos visto muy bien ilustrado en el video. No son estos 6 casos emblemáticos que se podrían archivar si el Congreso, dice tal cual, golpea la extinción de dominio, ¿no? Y pretende el Ministerio Público que por estos casos, que son reales y que sabemos, no se realice ninguna modificación. Es más, prácticamente esto es también que le tiran la pelota al TC, oye, no vayas a hacer nada, no vayas a decir nada, o si no, ¿sabes qué? Tirarle la pelota al Congreso para que haga un proyecto de ley, legisle, porque ellos son los llamados a legislar, para que presenten una modificación. Doctor. Estos casos son 8 y según yo he escuchado en otras entrevistas, hay casi 5.000 casos llevados sobre temas de extinción de dominio. O sea, son 8 representativos y con estos 8 convencemos a toda la población de que la norma debe seguir. Pero si nos damos cuenta, en verdad hay muchos casos de extinción de dominio. No se ha limitado a delitos, sino también a sanciones administrativas, a temas tributarios. Entonces, ¿usted qué opina sobre que la Fiscalía está usando estos 8 casos como ejemplo? Sí, lo que sucede es que, bueno, tanto en el ámbito político y el jurídico no es la excepción, vivimos en el país de los temas radicales, de los polos opuestos, de los extremos. Entonces, Fiscalía obviamente está en el extremo de que todo está muy bien en la ley, la Defensoría está en el otro extremo de que todo está muy mal. Entonces tenemos este conflicto de extremos y lo que hay que hacer es buscar el punto medio. Así es, y el punto medio es, primero, desde mi punto de vista, reconocer que el instituto jurídico tiene una finalidad lícita, es una finalidad correcta. Segundo, quienes defienden la extinción de dominio cometen un error y es que solamente quieren defenderlo a partir de estadísticas. En el reportaje no hemos visto, por ejemplo, el caso de Juan Pérez. No hemos visto el caso de X, de Y, ciudadanos de a pie que efectivamente después de muchos años de trabajo, 10, 15 años trabajando, lamentablemente pues cometieron un error. ¿Cuál fue? Ciudadanos en el extranjero que, por ejemplo, decidieron volver a su país, trajeron el dinero, compraron, pero no tenían la obligación, o por lo menos en muchos casos no conocían que tenían que tributar, hacer ciertos trámites, etcétera, y simplemente pues apareció la casa y uno dice, no, hay que extinguirles porque no tienen un origen lícito. Entonces, ese o el tipo... tercero de buena fe también, que ha habido varios casos, según yo sé, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ese tipo de casos... sustentarlas simplemente a partir de estadísticas y decir, es que vean la cantidad de bienes que estamos recuperando, eso no legitima la ley. Y buscar estos puntos medios de ninguna manera va a poner en desbalance esos resultados. Por el contrario, va a asegurar que los ciudadanos enfrentemos, todos estamos, o bueno, nadie en todo caso está libre de enfrentar un caso como esos, tenga la seguridad jurídica de que eventualmente tenga los documentos y si no los tiene, pues tenga la posibilidad de que acredite que trabajó en determinadas actividades, que siempre estuvo vinculado a una actividad lícita, etcétera, que no va a perder el bien. Un ejemplo muy sencillo, si esta persona no tiene una denuncia en la fiscalía, no tiene antecedentes, ya de por sí está generando justamente esa presunción. Es que el Ministerio Público tiene que entender que no necesariamente la informalidad significa ilicitud. Y creo que eso no lo está entendiendo y no lo están viendo caso por caso, porque, oye, si te están identificando esta denuncia, por lo menos voltea a ver Ministerio Público y analiza, no ponerlos en la posición de, no se puede hacer nada, eso está bien, eso está ok. Por ejemplo, yo me compro una camioneta y de repente la uso para mi empresa y en mi empresa, no sé, porque soy informal, porque no tuve el dinero o porque soy irresponsable, no pagué los tributos a SUNAT. Y como para la empresa estoy usando la camioneta que está a mi nombre, entonces la estoy usando para un acto ilícito y me quitan la camioneta solo porque no pagué en verdad algunos tributos pendientes, ¿no? Yo creo que ya acá se ha ampliado el tema, se está usando del decreto legislativo 1373 porque no tiene
porque no tiene los cerrojos necesarios para que no se abuse, ¿no? O sea, la Doctor, Fiscalía tiene toda la apertura. ¿Cuál cree usted que va a ser la posición del Tribunal Constitucional en su fallo y qué opinión le merece la propuesta legislativa del Congreso? Sí, bueno, la propuesta legislativa también es el otro extremo, ¿no? Es básicamente el extremo de la Defensoría, el extremo de la Fiscalía y el extremo ahora del Congreso. Porque el Congreso ahora lo que dice en su proyecto de ley, la 3577-2022, lo que dice es, para que procede la extinción de dominio tiene que existir una sentencia en el ámbito penal. Y es más, la sentencia no solamente debe ser consentida, sino debe ser firme. Es decir, básicamente lo que nos están diciendo es incluso que se haya determinado que fuiste en casación y que ahí haya quedado oleada y sacramentada la sentencia y recién voy a extinguir un bien. Y si se dan cuenta también estamos desnaturalizando justamente ese correcto funcionamiento del orden socioeconómico. Es un ejemplo exagerado. Otro problema, dice, no vamos a extinguir aquellos bienes que estén vinculados, y ahí hace toda una serie de delitos, y ahí, por ejemplo, no habla de los delitos de corrupción de funcionarios, no habla del delito de lavado de activos. Entonces, son delitos que generan o tienen gran potencialidad de generar ganancias ilícitas. Entonces, el problema también, creo yo, es que estamos frente a otro caso de la extrema posición, entonces al final no nos soluciona, no hay aparato estatal que nos venga y nos traiga un punto medio. Entonces, nos habló ahí viene... de tres extremos, entonces, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía y del Congreso sí. también. Doctor, pero bueno, yo creo, perdóname, sí, yo creo que ahí justo... congresista proponente. Bueno, mejor, bueno, por favor, para no generalizar, porque siempre claro. es importante. Sí, pero en bien. todo caso, ahí justamente el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de decir, ok, vamos a ir al punto medio. Y en la demanda de inconstitucionalidad, yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente. Yo creo que no va a declarar inconstitucional la ley. Yo creo que va a reconocer que el instituto jurídico es constitucional, es legítimo, porque además, entre otras cosas, sería irse contra lo que dijo el Tribunal Constitucional colombiano. No es el primer país donde se está poniéndose en discusión la constitucionalidad de la ley. Ya en Colombia se hizo. Y eso ya se hizo hace 20 años atrás. Y ya el Tribunal Constitucional colombiano, que dicho sea de paso es un tribunal constitucional con mucho prestigio, no solamente en Sudamérica, en el mundo, ya dio ese gran paso. Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional va a decir que es constitucional, pero sí va a hacer propuestas o en todo caso va a hacer análisis de ley referente, es decir, por ejemplo, el tema de la buena fe. La ley modelo efectivamente reconoce expresamente la presunción de buena fe. Nuestra ley no la tiene. No. Yo creo ahí... Es bien distinta. Sí. Ahora, yo creo que ahí no había necesidad en todo caso, o que el no estar no debería generar o impedir que apliquemos presunción de buena fe. Pero claro, esto ya es un tema de aplicación y a veces él funciona... Bueno, no lo quiero personalizar, pero a veces se dice, es que como no lo dice, como no dice en la ley, no puedo aplicar... es un error conceptual de formación de un estudiante de Derecho, pero bueno, ok, de ley referenda podemos incluirlo. Y eso no va a desnaturalizar de ninguna manera el proceso. Sugerir eventualmente el tema de la indagación patrimonial, como señalaba. Y yo creo que ver algún tipo de recurso extraordinario, porque ni siquiera el Tribunal Constitucional está capacitado para ver este tipo de casos, porque es tan especializado con el tema de la propiedad y su análisis, para que, digamos, el Tribunal Constitucional diga que esto es inconstitucional. Yo creo que va a declarar la constitucionalidad. Sí, claro, sería bueno, sería lo beneficioso para el Perú. Doctor, usted como especialista en este tema debe recordar seguramente los casos de éxito, de bienes que se han extinguido y esto ha sido beneficioso para el Perú. Digamos, para cerrar, dando la debida connotación positiva a esta figura, a esta institución jurídica, extinción de dominio, que debería sufrir algunas modificaciones, ciertamente, pero no necesariamente extinguirse, valga la redundancia, extinguirse la extinción de dominio. Sí, a ver, el primer caso de extinción de dominio del año 2020 es el caso Dousar, de un general. Lo grafico muy rápido. Este es un general en el gobierno de Fujimori, donde comprando ciertos armamentos, pues hicieron actos de corrupción y las cuentas del dinero se encontraban en otro país. Entonces, ¿qué hizo este general? Este general obviamente pues no lo puso a su nombre, sino utilizó a su hijo. Entonces, cuando se construyó el caso, se vio el tracto que efectivamente no tenía una procedencia lícita, sino provenía de esta empresa en la cuenta del hijo.
Este es un ejemplo ideal de la eficacia de la extinción de dominio. El hijo no había cometido delito alguno. No estaba vinculado de ninguna manera a ningún delito. Y ahí también viene un poco el problema del decomiso. Para que yo decomise ese dinero, si es que solamente tendríamos decomiso y una extinción, tendríamos que demostrar que el hijo cometió algún delito. Y como no cometió ningún delito, el bien quedaría impune. Es la lógica un poco del decomiso. Entonces, en la extinción de dominio se dijo, ok, tienes un dinero, tú vas a hacer el requerido y cuando hemos hecho el tracto, esto viene de un acto de corrupción. Independientemente de que el general, independientemente de que el gobierno sea corrupto o no sea corrupto, simplemente hay un bien que tiene naturaleza ilícita y es el primer ejemplo por citar. Primer ejemplo de varios. Sí. Pero si se dan cuenta, es un muy buen ejemplo donde se aplicó de manera correcta la extinción de dominio. Ya el problema de la desnaturalización a lo que se aplica ahora, ¿no? Ciudadanos de a pie que enfrentan este tipo de casos. Doctor, como siempre en este programa no negociable, el tiempo es corto, lo invitamos por favor para otro programa, para otro tema. Sabemos que usted es penalista y le agradecemos por su compañía, doctor Ronald Janco estuvo con nosotros y bueno, nosotros nos tendrá el día miércoles en tu programa No Negociable. Muchas gracias. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable.